Muy bien. El día de hoy voy a ver las características que tiene un circuito en paralelo. Y para empezar, la definición. ¿Qué es un circuito en paralelo? Paralelo, eh, es aquel en el cual la corriente tiene diversos caminos por el cual circular. Digamos, sus caminos son independientes. Por ejemplo, en este caso, aquí, si aquí yo tengo la corriente en este circuito, vean, ¿no? Bien, saco la fuente de voltaje, viene la corriente aquí. Llega la corriente y en este camino, aquí en este camino, en este punto, entra la corriente. De hecho, a ese punto se recibe un nombre especial, se le llama el nodo. El nodo es la unión donde están los cables ahí, ese es el nodo. Y ahí se divide la corriente. Viene la corriente por este punto, sigue la corriente y llega aquí de nuevo esta corriente. Ese es un camino, pero también parte de esta corriente que entra a este nodo, se divide en otra parte que se va por aquí y llega a este otro nodo de acá y se vuelve a dividir. Una se va por este camino, se va así, ¿ok? Entonces son caminos completamente independientes. La otra que llega al nodo se va por acá, se va por este otro nodo, viene siguiendo este camino, se sigue este camino y se sigue la corriente. O sea, son caminos completamente independientes. Aquí tengo tres caminos. El camino lo voy a pintar, voy a borrar esto ahorita y voy a pintar, por ejemplo, el camino uno. El camino uno es el que voy a pintar en rojo. Ahí está el camino uno. ¿Ok? Camino 2 viene la corriente, sigue este otro camino. Ahí está. Camino 2. El camino 3 viene la corriente. Ahora sigue este otro camino. Y ahí está. Tiene tres caminos. Hay tres circuitos acá, completamente independientes. Este circuito de acá es como si se conectaran todos a la misma fuente de voltaje. O sea, este circuito se acostumbra a dibujar así, pero generalmente si tienes una fuente de voltaje, aquí tienes un camino, de aquí sacas el foco, ahí tienes una resistencia. Eh, Puedes tener este otro camino, de aquí mismo sacas el otro circuito, ahí está, caminos independientes. Tienes este otro camino, y ahí está el otro camino. Tienes tres caminos, y eso es lo que se trata de este circuito. Ese es un circuito en paralelo. Son caminos completamente independientes. ¿Ok? Ahora, entonces, ese es un eh, circuito en paralelo. Son caminos independientes. En comparación de con un circuito en serie. En un circuito en serie, todos los focos estaban conectados en un mismo camino. Aquí no. Primero, dice aquí, si una lámpara o resistencia se funde, las demás siguen funcionando. Y me voy a ir a esta animación. Por ejemplo, si yo desconecto esta lámpara, vean, aquí voy a cortar. Si la desconecto, las demás no importa. Las demás van a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque los caminos son completamente independientes. Voy a volver a conectar, ahí está, ya la conecté. Voy a hacer un zoom, repito. Voy ahora a la lámpara de 18 ohms, que es la de 25 watts. Vean, las demás, la de 25 watts y la de 100 watts, siguen funcionando, no importa. ¿Ok? En comparación de un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, si yo cortaba un camino, ya no funcionaba. Ahora vean esta de aquí. Si yo corto el camino, ya no sirve esa lámpara. Pero las demás siguen funcionando. Solamente no funciona la lámpara en la cual le corté el camino. Ahora, me regreso aquí. Y esa es la primera. Si una lámpara o resistencia se funde, las demás siguen funcionando sin ningún problema.
Segunda, dice, la corriente que entra en el circuito se distribuye en cada una de las resistencias. Y lo pueden ver aquí. Vean esta parte de aquí. Viene la corriente entrando. Aquí voy a cortar y no va a pasar corriente. Vean. Ahí está. Conecto. Aquí voy a cortar y que no pase corriente. Si aquí entra 36 volts, 0.77 amperes entra en este camino. En este camino se van 0.77 amperes, porque es un solo camino. Si pongo ahora dos caminos, voy a cortar aquí, dos focos. Si pongo dos lámparas, ahora si se fijan, aumentó la corriente. Aumentó la corriente a 2.77 amperes. Y vean, aquí hay 47 ohms y aquí hay solo 18 ohms. Al llegar a este nodo, la corriente se divide. Una parte de la corriente se va por la de 47 ohms y una parte de la corriente se va por la de 18 ohms. Obvio que la mayor corriente se va a ir por donde hay menos resistencia. Por eso como hay menos resistencia en la 18 ohms, que es la lámpara de 60 watts, por ahí va a circular más corriente. Y entonces eso es lo que está pasando. Si yo llego a conectar otra lámpara, vean lo que pasa con la corriente va a aumentar. Ahora 6.04 amperes. Le puse otra lámpara, pero también le puse otro camino. Vean, voy a cortar desde aquí y voy a meter un cable que vaya de aquí, que vaya de aquí hasta acá. Y vean lo que va a pasar. Ahí está. ¿Lo vieron? 6.04 amperes. Aquí puse caminos independientes. Ahí están 6.04 amperes. Corto este cable, ya no circula por ahí, disminuye la corriente. Pongo el cable, va a aumentar la corriente. ¿Ok? ¿Por dónde va a circular más corriente? Pues por donde haya menos resistencia. ¿Dónde hay menos resistencia? En la de 11 ohms. Si aquí tengo 6.04 amperes, 0.77 amperes se van por la de 47 ohms, 2 amperes se van por la de 18 ohms y se van 3.27 amperes por la de 11 ohms. Y ahora hagan lo siguiente. Si sumamos 77 amperes más 2 amperes más 3.27 amperes, nos da el total de la corriente que entra al circuito. O sea, la corriente se distribuye y la mayor corriente se va por la lámpara de menor resistencia, que es la de 100 watts, que es la de 11 ohms, que tiene el alambrito muy grueso, el filamento muy grueso. O sea, recapitulando acá. Aquí tienes una resistencia 1, que es 47 ohms. Ahí está la resistencia 1. Con una corriente 1. La corriente I1, la voy a poner aquí. Esta de aquí es la corriente I1. Este de 5.27 amperes, viene la corriente para acá, viene para aquí. Vienen por acá la corriente de entrada. La corriente que entra al circuito. Aquí se divide. Parte de esa corriente se va por acá. Una parte se va por esta de aquí. Aquí se va una I1, que es 0.77 amperes. Y por acá se va una corriente I2. Una corriente I2. Si yo sumo 0.77 amperes más 5.27 amperes, me da el total. Me da 6.04 ohms. O sea que la corriente se dividió. Y después vean esto de aquí. Esto de aquí, esta corriente de I2, entra en este nodo y se divide. Por acá se va una parte, se va una corriente I3, lo voy a llamar. Y por acá se va una corriente I4. I4, por ahí. Ahí se va una I4. Vean lo siguiente. Si yo sumo I1 más I4 más I3, o sea, si yo sumo la corriente de 0.77 amperes más 2 amperes más 3.27 amperes, me da exactamente igual a la corriente que entra al circuito. En pocas palabras, la corriente que entra a este nodo de aquí, es exactamente igual a la corriente que sale del nodo.
A eso se llama la ley de los nodos. Entraron 6.4 amperes, 0.77 amperes se fue para la resistencia de 47 ohms y por el otro camino se fueron 5.27 amperes. Aquí en este punto se volvieron a dividir. De esos 5.27 amperes, 2 amperes se fueron por la resistencia de 18 ohms y 3.27 amperes se fueron por la resistencia de 11 ohms. Y acá de nuevo se vuelven a juntar. Acá se juntan de nuevo, acá se juntan. Y por aquí van a pasar 5.27 amperes. Y esta que está aquí, que son 0.77 amperes, viene y sale por acá. Y por acá sale y son 6.04 amperes. O sea, la misma corriente que entra es exactamente igual a la corriente que sale del circuito. Y esto es lo que dice aquí. La IP significa la corriente en paralelo. IP es igual a la corriente en paralelo. Es igual a la suma de todas las corrientes. O sea, perdón, si yo sumo la corriente, si yo sumo la corriente de 0.67 más 2 amperes más 3.27 amperes, es exactamente igual a la corriente que entra al circuito. Esa es la segunda característica. La corriente se distribuye en cada una de las resistencias. Ya no es la misma. Y en un circuito en serie sí era la misma. Finalmente, la otra es, al aumentar el número de resistencias en el circuito, disminuye la resistencia total del circuito. Y esto matemáticamente se expresa así. Véanlo con esta animación. Si yo solamente tengo una resistencia, voy a cortar esta, paso a 0.077 amperes. Si yo pongo otra resistencia, vean, ahora entra al circuito 2.77 amperes, lo cual significa que disminuyó la resistencia del circuito. Para que pase más corriente tiene que haber una disminución en la resistencia del circuito. Cuando conecto circuitos en paralelo, la resistencia total del circuito disminuye. Entra más corriente, ahí lo pueden ver. Y eso es porque a la corriente le doy un camino, le pongo una resistencia, pero le doy un camino por el cual circular. Le pongo otro camino, vean aquí. Ahora llega en 6.04. Lo quito, son 2.77 amperes. Le pongo otra resistencia y aumenta a 6.04 amperes. Al aumentar focos, al aumentar lámparas, que son resistencias del circuito, la corriente total del circuito aumenta. Y eso significa que la resistencia total del circuito disminuye. Matemáticamente es esto. 1 entre RP es igual a 1 entre R1, más 1 entre R2, más 1 entre R3. ¿Ok? Voltaje. Voltaje. Esto es interesante. El voltaje que entra al circuito es el mismo voltaje en cada una de las resistencias. Me voy a una animación. Me voy a esta de aquí. Bien, mido el voltaje. Aquí entran 36 volts. ¿Cuánto hay en el foco de 100 watts? Hay una caída de voltaje. De aquí me dice que de 36 volts. Ahí está. En el foco de 25 watts. En la resistencia de 47 ohms. Ahora voy con la resistencia de 18 ohms. La caída de voltaje igual es 36 volts. Voy a la resistencia de 11 ohms, que es el foco de 100 watts. Y la caída de voltaje es también 36 volts. Entonces, esto de aquí se puede expresar de la siguiente manera. Si aquí hay 36 volts, entonces la caída de voltaje en esta resistencia también es 36 volts. Dejen. ¿Sí está claro? Se cerró mi aplicación, el pizarrón. Va iniciando. Entonces, eso es con respecto a la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Por eso dice aquí que el voltaje en la resistencia de entrada es igual al voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, y eso es igual al voltaje en la resistencia 3.
O sea, eh, los voltajes siguen siendo exactamente los mismos en cada una de las resistencias. Y BP es voltaje en paralelo, se designa de esa manera. Voltaje en paralelo es exactamente igual al voltaje 1, que aquí son 36 volts la caída de voltaje. Voltaje en 2 es igual también a 36 volts. Y el voltaje en 3 también son 36 volts. Ahí está. ¿Ok? Voltaje en paralelo es igual al voltaje 1, al voltaje en 2, voltaje en 3. El voltaje en paralelo aquí es 36 volts. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Voltaje en paralelo son 36 volts. Me voy a la siguiente ahora. Ya. La lámpara de mayor potencia es la que más brilla. ¿Por qué? Vean por qué brilla más. En este caso brilla más la de 11 ohms. ¿Y por qué? Porque la corriente en él, aquí hay 36 volts. ¿Por qué brilla más? Porque la corriente aquí en esta lámpara de 36 volts, vean una corriente es de 3.27 amperes. O sea, la cantidad de corriente en esa lámpara es más grande que en las otras. Por lo tanto, influye una mayor corriente ahí, por lo tanto es mayor el brillo de esa lámpara. Vean aquí, ahí está, ahí está. Dice, la lámpara de mayor potencia es la que más brilla. Vimos que el voltaje es igual a 36 volts aquí, 36 volts, aquí es 36 volts, aquí es 36 volts el voltaje. Pero aquí la corriente es 3.27 amperes en esta de aquí. 3.27 amperes es la corriente en la de 11 ohms. En la de 18 ohms son 2 amperes. En la de 47 ohms son 0.77 amperes. Y si multiplicas, la potencia es igual a V por I. Si multiplicamos esa relación, el voltaje, en este caso 36 por 0.77, me da 27.72. O sea, me da una potencia de 27.72 watts aquí. En la otra, si multiplicamos, calculamos la potencia, que es 36 volts por la corriente que circula, que son 2 amperes, me da 72 watts. Y en la última, es una potencia 36 multiplicado por 3.27 amperes, me da 117.72. 117.72 watts. W es watts. Entonces, esta es la potencia. ¿En dónde hay más potencia? Pues hay más potencia en la que tiene menos resistencia, donde está el alambrito más grueso. ¿Quién tiene el alambrito más grueso? La que tiene menor resistencia. Esta lámpara de aquí, este es el filamento grueso de aquí. Esta que tiene más resistencia tiene un filamento muy delgado. Filamento muy delgado. Por lo tanto, pasan pocos electrones por ahí, les cuesta mucho pasar a los electrones por ahí. Entonces, precisamente por eso se van la mayor cantidad de electrones por la de usar el filamento más grueso, por la que tiene menos resistencia. ¿Ok? Y esa es la otra característica. Y esas son las 5 características de los circuitos en paralelo. Y ya solamente para comparar, aquí en la siguiente parte, solamente te pongo esto. Esta última, ya no la tomen, esta ya no la hagan, lo vamos a hacer como ejercicio después. Vean, en un circuito en serie, la corriente tiene un solo camino para circular
En un circuito en paralelo no, la corriente tiene caminos independientes. Cada lámpara tiene su propio camino. Por eso, si una lámpara se funde, las demás siguen funcionando en un circuito en paralelo. Y en un circuito en serie, como solamente tiene un camino, si se funde una lámpara, ya no sirve el circuito, ya no funcionan las demás. En serie, al añadir más lámparas, la resistencia total del circuito aumenta. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo como trabas en el camino, le estoy poniendo resistencias en el camino, en ese solo camino. Y en cambio en el paralelo no. Mientras más lámparas yo pongo, más corriente fluye. O sea que disminuye la resistencia total del circuito. En un voltaje en serie, el voltaje se distribuye en cada una de las resistencias y el mayor voltaje va para la lámpara que tenga mayor resistencia, porque ahí le cuesta más a los electrones circular. Y en cambio, en un voltaje en paralelo, no importa, como cada lámpara tiene su propio camino, el voltaje es el mismo en cada una de las lámparas. Y última, la corriente en cada lámpara es la misma, sin importar el valor de la resistencia en un circuito en serie. Y en cambio, en un circuito en paralelo, no. La corriente, en un paralelo se distribuye en cada una de las resistencias, en cada uno de los caminos. Y entra más corriente por la que tiene menor resistencia. Y brilla más la lámpara de mayor resistencia. O sea, circuito en serie, brilla más la lámpara, y aquí me equivoqué, y qué bueno que lo vi, brilla más la lámpara que tiene una menor resistencia. La lámpara que tiene menos resistencia es la que brilla más. O sea, no, pero, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Brilla más la lámpara que tiene mayor resistencia, o sea, en pocas palabras, brilla más, la de 25 watts brilla más. Es la que tiene más resistencia, que es la de 25 watts, la que tiene el alambrito más grueso, perdón, más delgado. Y brilla más la lámpara de menor resistencia acá, o sea, la de 100 watts en un circuito en paralelo es la que más brilla. Ojalá pudiéramos regresar a presencial y ya les enseñaría cómo es esta parte para que lo pudieran distinguir. Y eso es en un circuito en paralelo. Esta última ya la hacemos el lunes como un problema adicional de los circuitos en serie y paralelo. Me detengo la grabación.